El foco focalizándonos en el trabajo, parece que en las condiciones de trabajo uno podría ayudar a que las escuelas de graduados tengan mejores investigadores. Se los voy a explicar con un poco de calma. ¿Qué queremos decir con eso? Estamos hablando de la métrica de la ética, ¿no es cierto? La importancia del ambiente laboral. Ahí vamos. Existe poca evidencia realmente de que las clases teóricas, los conversatorios sobre ética, esto que estamos haciendo ahora, yo estoy pontificando sobre ética, estoy hablando de ética, es una clase de ética. Sin embargo, en la realidad, eso no tiene mayor trascendencia. Es como que a los alumnos, a los graduados, les entra por aquí y les sale por allá. Entonces, ¿qué es lo que realmente vale? ¿Qué es lo que realmente vale? En realidad es el clima laboral, el que influye en las prácticas de investigación. Y este clima laboral, el laboratorio donde tú trabajas, por ejemplo, el servicio hospitalario donde tú trabajas, el departamento académico de la universidad donde tú trabajas, ese clima laboral es que si es bueno el clima, tu trabajo seguramente va a ser bueno. Pero si es un clima laboral donde, por ejemplo, el jefe del departamento copia, es tramposo, no investiga bien, seguramente los graduados, la gente que trabaja con él, va a adquirir malos hábitos. De manera que eso es muy importante. Un ambiente poco saludable, ejemplos, es aquel ambiente donde, por ejemplo, no existen comités reguladores. No hay ningún comité regulador en ese hospital, en ese laboratorio, en ese instituto. Es un lugar donde la información, la confidencialidad de los datos se maneja de una manera muy chabacana, ¿no es cierto? Esa es una mala señal de clima laboral. O, por ejemplo, se maltratan a los investigadores, ¿no? El jefe maltrata a su estudiante, maltrata a su graduado. El clima laboral es malo, ¿cierto? Y obviamente este clima laboral inadecuado es un obstáculo. ¿Para qué? Para promover un ambiente propicio. ¿Un ambiente propicio para qué? Para que se haga buena investigación, para que se haga investigación ética. Esa es la idea. Tengo algo más sobre eso. Hay que interpretarlo de esta manera. En un ambiente laboral hay normas, uno debe respetar normas, columna verde, pero al mismo tiempo pueden haber algunas actitudes que son inhibidoras de ese respeto por las normas, y eso es desfavorable. Entonces, en la medida que en un ambiente de trabajo predomine el respeto a las normas, el respeto ético, que hay un buen clima laboral, en esa medida las posibilidades de que haya fraude, mala práctica, es muy poco. Pero en la medida en que el ambiente laboral vaya predominando los factores inhibitorios de ese clima laboral, las posibilidades de que esos investigadores en ese lugar cometan faltas aumentan. Entonces, si tienes un buen clima laboral, seguramente tus investigadores van a ser éticos, la investigación va a ser ética. Pero si tú tienes un clima laboral en el laboratorio, la gente no trabaja, copia, comete fraude, seguramente los investigadores aquí van a tener investigaciones poco éticas. Esa es la idea, ¿no es cierto? ¿Qué más tengo acá? ¿Cuál es lo ideal?
ideal en la métrica? Lo ideal en la métrica es realmente que uno lea, entienda y juzgue el trabajo de un autor. Eso es más apropiado que enfocarse solamente en el número. El factor de impacto de la revista donde publicó, tremendo factor de impacto. Eso no es tan importante. Lo importante, lee ese trabajo, entiende ese trabajo y juzga ese trabajo. Pero ese trabajo vale. Yo dejo de lado cuál es el factor de impacto. ¿Qué índice de citación tiene? Luego lo cita medio mundo. Seguramente es bueno, te parece, pero no necesariamente. Y después ese trabajo no está bueno. A eso me estoy refiriendo. ¿De acuerdo? Lo correcto entonces es el valorar el nivel de influencia que tiene un investigador. El trabajo de investigación, qué tanto influye en el ambiente científico de ese país, de esa institución, ¿verdad? Un premio Nobel. Evidentemente yo tengo la suerte de trabajar con un premio Nobel en mi laboratorio, en mi universidad. Seguramente la influencia que va a tener el trabajo de ese premio Nobel va a ser enorme. Y eso es lo que uno tiene que valorar. ¿Qué tanta influencia tiene el trabajo de ese investigador? Mire, este investigador analizó el color de los vidrios de la Facultad de Medicina. ¿Qué valor tiene eso? Eso es lo que quiero decir acá, citando pues a este autor. Pues no son cosas que uno lee, las interpreta, las digiere y las transmite de la manera más académica posible para los estudiantes, ¿no? Esa es la idea. Pasemos al segundo tema. Entonces, ya hemos visto el primer tema de la métrica y los aspectos que tienen que ver con la métrica, ¿no es cierto? Factor de impacto, el índice de citación, el clima laboral. Ahora pasemos al siguiente tema, plagiarismo. Muy bien. El concepto de plagio. Parecería tonto hablar de esto, pero sin embargo ustedes recordarán que mucha gente de televisión, de los periódicos, hay por ahí cada sinvergüenza, cada atorrante, no sé qué palabra usar, ¿no? Que dicen, no, yo no he plagiado, yo he copiado, ¿no? Los hemos escuchado muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto de plagio? Es la copia de una obra ajena que se presenta como que fuera de uno. Eso es plagio, eso es copia, es lo mismo. Copia y plagio son sinónimos. O también se puede decir que es un robo del producto académico, la producción científica, la producción artística de otro autor. Es un robo. El plagio es un robo, una copia es un robo. ¿De acuerdo? El plagiador, por definición, jamás va a citar al autor original. Nunca va a citar sus fuentes. Eso es típico de alguien que copia. Pero si yo cito tal autor, tal investigador, tal revista, no estoy plagiando, aunque lo cite, aunque repita una frase o un párrafo. Si yo lo cito, no estoy copiando, no soy un plagiador. Ok, y entonces el concepto creo que está claro, ¿no es cierto? Vamos a seguir avanzando. ¿Y qué tipos de plagio hay? Hay dos bien conocidos. Uno que es el plagio literal, es decir, el plagio es exacto, una gota es igual a la otra gota, palabra por palabra, frase por frase, tal cual, calcado, ¿no es cierto? Y suele, también se llama clonación. Entonces son dos clones, un trabajo es idéntico a los un clon del otro trabajo. Y hay otro tipo de plagio que es el camuflado, ¿no? El escondido, en el cual al texto original se le agrega, se le cambia una palabra, ¿no? Por ejemplo, el autor original dice la nieve en los Andes peruanos es alba. El copión dice la nieve en los Andes peruanos
es Blanca. Cambió la palabra Alba por Blanca. Ese tipo de cosas uno puede encontrar, ¿no? O cambia un párrafo por otro, pero en el fondo es exactamente lo mismo. O se cambia el orden de las oraciones. Muy bien, ese es el plagio camuflado, ¿no? Escondido, disimulado. El autoplagiarismo, el self-plagiarismo, promueve, hace un llamado para ajustar las reglas, es decir, pongamos atención en esto. Esta sería la traducción más sencilla, ¿no? El autoplagiarismo. Vamos a ver un poco eso. ¿Qué cosa se entiende por autoplagiarismo? Es copiarse a sí mismo, sin declarar o sin citar la fuente original de un trabajo propio que ha sido hecho, que ha sido publicado anteriormente. Me estoy copiando a mí mismo, pero me quedo callado. No digo, este trabajo lo publiqué hace 2 años, hace 6 meses. No, lo cito como que fuera algo nuevo, algo original. Y entonces eso no es ético. Primero en esa parte, acá está. Esta práctica se considera no ética, no ética. ¿Por qué? La intención del autor, ¿cuál es la intención de aquel que se copia a sí mismo? La intención es engañar a la comunidad, engañar a mis padres, ¿no es cierto? Dando la apariencia de que yo publico mucho, de que soy un autor original. Esa es la intención del que se copia a sí mismo y no lo declara. Entonces, muchos dicen, no, pero si yo me copiaba a mí mismo y estoy citándome a mí, no citando, estoy repitiendo cosas que ya yo he hecho. En esa publicación las estoy volviendo a publicar de una manera cambiada, qué sé yo. Eso no es ético, no es ético. Que quede bien claro, eso no es ético. ¿Por qué? Porque viola realmente una premisa. La premisa es de que cada trabajo tiene que ser científico y tiene que ser original. Y algo que se está copiando no es original. Se está violando esa premisa. ¿Qué más hay acá? Algunos ejemplos famosos, los he tomado de diferentes revistas, periódicos. Renuncia ministro estrella, un tremendo ministro en Alemania, por un escándalo de plagio. En Alemania, hace unos años. Dimite ministra alemana acusada de plagiar una tesis. El presidente de Hungría renuncia por plagiar en su tesis. Plagiarismo, el cargo de plagiarismo sobre un ministro rumano. Un ministro de la ciencia en Croacia es sorprendido, es agarrado en un escándalo de plagiarismo. El presidente de México, el antiguo presidente Peña Nieto, el presidente mexicano plagió a 10 autores para licenciarse en Derecho. Y miren el cinismo hasta dónde llega. Ese señor muestra su diploma al lado de sus pobres padres, como que realmente es mi trabajo. Y él se ha copiado a 10 autores para hacer su tesis. Presidente de México. Era presidente de México. Oh, lo conocemos. Y me copia y multa a Acuña y a su universidad por copiar un libro del profesor.
Caso patético, patético, patético. Pretende ser presidente de la República, pretendió ser presidente de la República, creo que se va a volver a presentar este señor, que se ha construido una estatua de oro o dorada en su universidad. Ahí está en su universidad. No hay derecho, pues no hay derecho. Y la última que les he coleccionado, la última, acaba de salir publicada hace unos días, copió, dice una abogada, copió mi tesis desde la introducción hasta las conclusiones. Esta abogada acusa, denuncia ¿a quién? A Patricia Benavides, la ex fiscal de la Nación, nada menos que a una fiscal de la Nación. Los fiscales están obligados a perseguir el delito. Y el fiscal está copiando su tesis, su trabajo. Y ya, apenas acaba de salir. Y así, cada cierto tiempo aparecen. Pero en otros países, la gente renuncia. Me tomaron, me sorprendieron, me voy. Acá en nuestro país, desafortunadamente, no, yo me he plagiado, he copiado. No, el puente no se cayó, el puente se exploró. ¿No? Tenemos esas cosas, no pasa nada. El expresidente, don Pedrito Castillo y su esposa, también en la Universidad de Acuña, sus tesis, su trabajo, copia. ¿Pasó algo con ellos? No pasó nada. En fin, no me quiero amargar la tarde. Ya se ha perdido la vergüenza. ¿Pasará eso en las universidades? Apenas un ejemplo. Es una muy buena revista del CPU, la Revista Peruana de Medicina Clínica y Salud Pública del año 2010, alta frecuencia de plagio en tesis de medicina de una universidad pública peruana. No me ayuda mucho el slide, pero por ejemplo, se encontró evidencia de plagio. Se realizaron 33 tesis. En 27 de 33, el plagio fue en la introducción, 37%. En 171 de 400, de todos los párrafos analizados, tuvieron algún grado de plagio. El plagio literal fue el más frecuente, ni siquiera el camuflado, sino el literal, ¿no? Gota por gota, ¿no es cierto? De tal manera que, bueno, ahí podrían tener con calma esto. En conclusión, se encontró una alta frecuencia de plagio en las tesis analizadas. Es responsabilidad de las facultades de medicina tomar las medidas necesarias para detectar y evitar el plagio entre sus estudiantes. Es una obligación de la universidad. Y entonces, ¿cómo paramos el plagiarismo? ¿Cómo lo paramos? Quizás haya que poner pues, a los estudiantes, ¿no? No debo copiar, ¿no? 100 veces, 500, no debo copiar. Así se parará el plagiarismo. Hay algunos sistemas, uno de ellos es el cross-check, que es un sistema antiplagio. Rápidamente, para que tengan una idea de qué se trata, a 83 editores, esta es una citación un poco antigua, lo reconozco, del año 2010. No sé si ustedes saben que hay dos revistas realmente muy potentes en el mundo científico. Nature, que es de Gran Bretaña, y Science, que es norteamericano. Realmente son muy buenas revistas, y yo solía sobre todo, cuando podía suscribirme, son muy costosas, y no solamente son costosas, sino que cuando uno se suscribe, se pierden en el correo, nunca te llegan a tu casa, se quedaron en el camino, y después las encuentras en la sala, en el parque universitario, pero 2010, pero da una idea de cómo funciona esto.
83 editores de publicaciones científicas se han unido en base de datos. La base de datos incluye 25 millones de artículos provenientes de 48.000 y pico de revistas o de libros. Tremenda base de datos. Y algunos de estos editores, por ejemplo, revisaron durante 6 meses los trabajos que habían sido enviados a algunas de sus revistas. ¿Qué encontraron rápidamente? En una revista, llamémosle la revista A, tuvieron que rechazar el 10% de los trabajos que se habían enviado, porque el cross-check detectó que era copiado. Ese artículo, ese trabajo había sido plagiado. En otra revista de estos editores, Taylor & Francis, en la revista B, tuvieron que rechazar al 6% de esos manuscritos, por la misma razón. Y en una revista C, se rechazó al 23% de estos envíos. O sea, existe el plagio. El cross-check ayuda a detectar cuando un artículo es o no es plagiado. Hay otro que lo conocemos más en Perú y que ha estado sonando mucho últimamente, que es este, el PPGIM. Este es un software que detecta en colores el porcentaje de frases que son copiadas. O sea, rápidamente uno lo ve y te das cuenta con la coloración qué porcentaje de este trabajo ha sido copiado, para hacerlo breve. Obviamente la universidad tiene que pagar por eso, ¿no? Cuesta, y en ese tiempo que revisé esto, costaba $4 por cada alumno que tiene la universidad. Quizás un día cueste $5, $6, no lo sé, pero cuesta, no es gratuito, ¿no? San Marcos, la Católica, Cayetano, paga para usar este software y detectar sus tesis, cuánto es copiado o no es copiado, ¿cierto? Y entonces, si del 0 al 30% de coincidencia, no se considera un trabajo plagiado. Del 0 al 30%. Y es publicado. Ese trabajo es publicado. Pero si la coloración, los colores detectan entre el 31 y 50% de coincidencia, elegantemente se dice al editor: oye, hay algo raro con tu trabajo. Míralo bien y a ver, fíjate qué ha pasado. ¿De acuerdo? Pero si lo arreglan qué sé yo, se detectan, se aclaran las dudas, el trabajo podría ser publicado. Pero si la coincidencia es más del 51%, automáticamente esa tesis, ese trabajo es rechazado. Y no solamente queda allí, hay sanciones éticas, sanciones administrativas y sanciones legales. De algunas universidades, me consta, han expulsado, han echado a alumnos por haber plagiado sus tesis afuera de la universidad. No sé cómo están las cosas en San Marcos ahora, ¿no es cierto? No lo sabemos, pero esto detecta muy rápidamente si un trabajo que llega a sus manos es plagiado. A mí como profesor, no tengo el software, no lo tengo, pero tengo que leer los trabajos que me envían los estudiantes y a veces al ojo nomás me doy cuenta. Pero este informe, a ver, ¿y este? Qué parecido que son. El párrafo de arriba, acá lo encuentro más abajo. La misma forma de empezar, la misma forma de terminar, las mismas palabras. 0, se acabó, pero está plagiado. Pero me gustaría tener un TLI para que me alivie el trabajo. Entonces, plagiadores, tengan cuidado, los estamos chequeando, los estamos mirando. Así que cuando uno va por el aeropuerto, ¿no? Con tu maletita, y te están mirando las cámaras,
está mirando el perro, está oliendo a ver qué llevas en esa maleta, ¿no? Ojo, te estamos chequeando, no pases droga. Igual, te estamos chequeando, no copies, no copies. Tercer tema, fraude. Fraude, fraude, fraude. Fraude, trampa, trampa, delito. Un reporte encuentra un fraude masivo en universidades holandesas. Este señor, famoso psicólogo, tremenda fama en Europa, tremenda fama, gran plagiador. Stapel, así se llama, era una de las estrellas más brillantes de la psicología social en los Países Bajos. Muy publicado, frecuentemente citado, ganador de premios, trabajaba con mucha gente y se consideraba muy fuerte en el área. Los investigadores jóvenes que trabajaban con él encontraron irregularidades en sus trabajos y las divulgaron. O sea, si ustedes detectan el día de mañana que un profesor está copiando, tiene que denunciarlo, es una obligación moral. O incluso si un compañero de ustedes ha copiado una tesis, están moralmente obligados a denunciarlo a las autoridades. Fulano ha copiado ese trabajo. ¿Okay? Bueno, eso hicieron estos investigadores con su jefe. El jefe del comité de investigador dijo: tenemos unos 30 artículos publicados en revistas serias que estamos seguros que fueron fabricados. Esto es peor que plagiar, esto es peor, fraude es delito, de todas maneras. Y hay más por venir, fraude clarísimo, ¿no? Es inventar algo que no existe. Aquí tengo, bueno, algo más reciente. El 8% de los investigadores en Holanda, en un survey, en una encuesta, han falsificado o han fragmentado datos. Estamos hablando de Europa. Estamos hablando de Europa. Y ellos reconocieron, en una encuesta anónima se les preguntó y honestamente contestaron. Se descubrió que por lo menos el 8% de esta gente reconocía que habían inventado la fraude. Aquí hay un estudio típico de un fraude, ¿no? Un estudio que tiene que ver con la simetría. Lo voy a leer tal cual para no complicarme la vida. A ver, publicado en Nacho también, año 2013, un investigador, Robert Trivers, publicó un hallazgo. ¿Cuál fue? Las mujeres quinceañeras jamaiquinas, poseedoras de un alto grado de simetría corporal, los hombros, los pómulos, las caderas, perfectas, parecían dibujadas estas chicas, ¿cierto? Tenían más probabilidades de ser catalogadas como buenas bailarinas, concluyendo que la habilidad para bailar constituye una señal de selección sexual. Eso se publicó. Robert Trivers sospechó luego que estos datos habían sido falsificados por uno de sus coautores de su estudio, fulano de tal. Robert Trivers buscó que el artículo fuera retractado. Retractado significa que lo saquen de la revista, o sea, la revista ya lo publicaste, ya no lo puedes borrar, pero se pone una nota de retracción. Artículo tal, en tal fecha, por tal autor, es retractado, como decir, hagan de cuenta que nunca se publicó. Este trabajo no existió, eso significa retractar el trabajo, ¿no? Y él buscó eso, a pesar de que una investigación formal le diera la razón, no logró que la revista sacara ese estudio, retractara el estudio, no lo logró. William Brown
el supuesto el coautor que había inventado el asunto de la simetría como señal sexual, siempre negó que él hubiera cometido fraude. Ya no sé más en qué quedó esa historia, pero este es un caso de los varios que levantaron un escándalo. Acá hay otro fraude, un fraude sobre la obesidad, un misterio sobre un trabajo que tiene que ver con la obesidad. Vamos a leerlo rápidamente. ¿Cómo fue esto? Fulano de tal publicaron en una revista una investigación sobre obesidad. Estos autores señalaron estar afiliados a instituciones científicas, pero en realidad eran desconocidos en dichas instituciones y tampoco aparecían en los registros de investigadores. Publicaron diciendo que eran conocidos, que trabajaban en tal institución. No existían, eran fantasmas, ¿de acuerdo? Los datos y los resultados publicados son ciertos. Lo curioso es que esos datos son ciertos. En ratones, esto lo pongo yo como ciencia, en ratones la sobreexpresión de dos nuevas proteínas en adipocitos mejora la diabetes y la obesidad. O sea, el dato era cierto, no era inventado. Ese dato existe. Lo curioso es que nadie tiene una idea a ciencia cierta de cómo se originó este curioso asunto. Se sospecha que el artículo fue fabricado exprofesamente para dañar a un investigador genuino en esta área, adelantándose a su publicación original. No sé si me estoy dejando entender. O sea, había alguien que había investigado este asunto de la obesidad con datos reales, pero alguien se enteró de que eso iba a ser publicado y para arruinarle la fiesta mandó el artículo antes para estropear el hecho de que ese investigador ganara un Grammy o ganara un premio. Nunca se supo quiénes fueron estos señores que se adelantaron al trabajo original. Nunca se supo. Es un misterio. Okay. A ese nivel se llega el fraude, ¿no? Porque los investigadores, usted sabe que los investigadores compiten. Por ejemplo, con el HIV, dos grupos de investigadores descubrieron exactamente lo mismo, pero uno publicó el trabajo 2 meses antes y ese llevó todo el premio. Los premios, los galardones, el dinero. Y el otro que había llegado a la misma conclusión por el solo hecho de haber publicado 1 o 2 meses después, quedó en un segundo lugar. Entonces los investigadores luchan por ser los primeros. Yo quiero ser el primero en publicar. Y ese se lleva todo el honor. Algunos se ponen estos cables para arruinar que el otro llegue primero que yo. Más o menos esa es la idea. Es la carrera de ratas, pues, ¿no? Una rata, son una rata, ¿no? Total de salir adelante, hacer lo que sea. Otro caso muy penoso, ¿no? Una disputa acerca de un fraude que tiene que ver con las vacunas del sarampión, la rubiola, las paperas, ¿no? Andrew Watson era un gran médico. Vamos a ver algo de él. ¿Qué pasó con él en Inglaterra? En 1998, Wakefield reportó la asociación entre la vacuna contra sarampión, papera y rubiola y los síntomas de autismo. Es decir, tú vacunabas a tu hijo de esto y tu niño desarrollaba autismo. Eso es lo que él dijo. Esta asociación está hoy totalmente desacreditada científicamente. La vacuna se considera segura, pero en el 2010 el médico, la autoridad máxima en salud del Reino Unido, le revocó la licencia para ejercer la medicina a Wakefield,
no eres más médico, no puedes ejercer la medicina porque el daño que hizo fue terrible. Muchos padres durante no sé cuántos años no vacunaron a sus hijos por el temor de que sus hijos hagan autismo. O sea, el daño que hizo este señor a la ciencia y a los niños fue terrible. Los privó de la vacuna. Y por eso los sancionaron gravemente, ¿no? Sin embargo, Wakefield siempre negó las acusaciones de haber manipulado los datos o haber tenido intereses económicos. Siempre lo negó. Desgraciadamente es muy raro que una persona diga, sí, yo robé, yo metí, yo asesiné. Es muy raro, ¿no? Casi siempre el ser humano, yo no fui, fue fulano, no hay pruebas, ese tipo de cosas. Es muy raro que alguien diga así, yo, muy raro, en fin. ¿Qué más hay acá? Otro caso patético, ¿no? Un gran cirujano cometió misconducta, o sea, conducta equivocada. Maschiafino, Paolo. ¿De qué se trató este caso? Estoy poniendo varios ejemplos para que vean lo dramático, lo penoso, cómo estas cosas acaban con la carrera de gente muy valiosa. En 6 artículos científicos publicados por Paolo Macchiarini, distorsionaron los resultados de los trasplantes de tráquea que habían realizado para hacerlas parecer exitosas. Este cirujano torácico puso tráqueas sintéticas a 8 pacientes. 2 pacientes fallecieron y 1 entró a cuidados intensivos. Además, no obtuvo los permisos necesarios para hacer los trasplantes en el Instituto Karolinska. Él dijo que eso no era su responsabilidad. El Instituto Karolinska es top en el mundo, en Estocolmo, ¿no? Está muy vinculado a la entrega de premios Nobel y todo eso en Suecia. Pero este señor, bueno, cometió fraude, ¿no? Hizo un trasplante de tráquea, las cosas salieron mal, pero él decía que había sido exitoso. Falso. Al final lo sacaron del instituto, obviamente, ¿no? Una respuesta asimétrica sobre otro fraude científico, rápido, para no cansarnos. Es el caso de un investigador coreano, ¿no? En el año 2013, fulano de tal fue obligado a renunciar a la Universidad de Iowa por falsificar los resultados de experimentos sobre la vacuna del VIH con financiamiento del Instituto Nacional de Salud. Eso es muy grave, ¿no? De mucha plata. Además, la Oficina de Integridad de Investigación le prohibió recibir fondos públicos por 3 años. Okay. Hace un poco de tiempo y un senador republicano del mismo partido de Trump, republicano, en ese tiempo, republicano por Iowa, se enteró del tema e intervino. ¿Y él qué dijo? Me parece una pena muy benigna, para un doctor que ha desperdiciado millones de dólares de los contribuyentes realizando estudios fraudulentos. El caso entonces llegó a los tribunales. Habló este congresista y se armó el escándalo, pues, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Para hacer las cosas cortas, este investigador fue sentenciado a 57 meses de prisión, multado con 7 millones de dólares, y después de salir de la prisión debía ser vigilado, monitoreado durante 3 años más. La pregunta que uno se hace es, ¿cuánto más se ganó llevándolo preso? ¿Cuánto más? Porque si ya no podía recibir fondos, esto ya para un investigador, por lo menos en esos lugares, si tú no puedes recibir fondos, está prohibido, ya moriste como investigador.
¿Cómo vas a pagar tus investigadores, tus investigaciones? ¿Cómo te vas a mantener tú? ¿Cómo vas a mantener tus equipos si ya te privaron, te han prohibido recibir fondos? Suficiente, caput, ya moriste. Entonces la pregunta es, ¿qué más se ganó enviándolo a la prisión? Bueno, pero así fue la historia, ¿no? Así fue la historia. Este caso, ya estoy terminando, creo que este es el último casito de fraude. Yashiki Sasai, japonés. A ver, ¿qué pasó con él? Desarrolló los primeros métodos para fabricar interneuronas inhibitorias a partir de células madre. Tremenda investigadora. Instruyó a las células madre de ratones y humanos a convertirse en neuronas corticales. En el año 2011, cuando células madre usaron células madre embrionarias, in vitro reprodujo el desarrollo temprano del ojo. Estos son trabajos de con el embrión N. Robertis describió cornina, un inductor temprano clave en la formación del tejido nervioso. Les estoy poniendo pequeños datos para que vean la calidad del investigador. Tremendo investigador Sasaki, ¿no? Tremendo investigador. ¿Qué pasó? El laboratorio de Obokata publicó 2 trabajos en Nature, señalando que se pueden crear células madre embrionarias a través del método STAR. Sasai era coautor de esa publicación. Desafortunadamente, ningún laboratorio en el mundo pudo replicar estos resultados. Y la verdad, alumnos, la ciencia se hace replicando estudios. La única manera de que la ciencia avance es replicando los trabajos de otros investigadores. Bueno, cierro paréntesis. Después de 6 meses de controversia, en julio del 2014, los artículos fueron retractados por evidencias de inconducta científica, llamemos fraude. ¿Okay? Sasai fue criticado por no haber supervisado adecuadamente la investigación, no porque él haya cometido el fraude, sino porque su obligación era supervisar los trabajos de Obokata, y no lo hizo. Por eso fue acusado, ¿de acuerdo? Muy bien. Él no cometió el fraude, pero no supervisó adecuadamente a su graduada. A los 52 años de edad, el 5 de agosto de 2014, se suicidó. Estaba trabajando en el Centro Riken para Biología y Desarrollo en Kobe, Japón. Era uno de los máximos investigadores sobre células madre a nivel mundial. Una estrella en el firmamento de la ciencia. Pero usted sabe que en Japón el honor personal es algo que se respeta mucho. Y este investigador, por el hecho de haber sido censurado por ese dato, se suicidó, se quitó la vida. En Perú el día que alguien se suicide por algo así, ese día es porque existe Dios. Acá uno hace cualquier cosa y no pasa nunca nada. Muy trágica la historia de Sasaki, muy trágica. ¿Qué pasa aquí? Esta autora dice que el camino para el fraude empieza por un pequeño pasito. Vamos a desarrollar un poco sus ideas, ¿no? La historia del fraude, el camino al fraude empieza por un pequeño pasito. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Ojo. Es muy fácil dar el primer pequeño paso en la pendiente que termina en la violación de las normas y valores. Después
resulta difícil detenerse. El ejemplo tonto que yo pongo es, uno nunca se debe cruzar una luz roja. Luz roja te paras, luz roja te paras. Pero un buen día, estás apurado, qué sé yo, no viene nadie, te pasaste la luz roja. Ya no lo voy a hacer. Una semana después, 2 semanas después, lo mismo, te vuelves a pasar la luz roja. Les aseguro que con el tiempo cada vez le resulta más fácil a ese conductor pasarse la luz roja. Una vez que tú das el primer paso, es muy posible que venga el segundo y el tercero y el cuarto, y cada vez sea más fácil. Esa es un poco la idea de esta autora, ¿no? Empezamos con un pequeño pasito y luego ya Jesús. Cada pequeña transgresión crea una amenaza a la autoimagen. Para evitar este dolor moral, se racionaliza y se busca justificación. Estaba apurado, no venía nadie, qué sé yo, ¿no? Hasta que nuevamente se alcanza un estado de comodidad o equilibrio moral. Ya no me siento culpable por haber pasado la luz roja, ya me olvidé, ahí sonaste. Cuando ya no queda la huella de lo que hiciste mal, ahí viene lo demás. Como consecuencia, la siguiente transgresión ocurre con más facilidad y se considera como moralmente correcto. No está tan mal pasar una luz roja. Si no viene nadie, ¿por qué no me la voy a pasar? Si todo se la pasa la luz roja. Además tengo que llegar temprano a mi casa. Ya me empieza a racionalizar, ¿cierto? Muchas veces el camino al fraude empieza con un pequeño paso, debido, por ejemplo, al miedo de perder el respeto ganado, o ser visto como un perdedor, u obtener o perder el financiamiento, o el puesto de trabajo, o el premio deseado, y la ansiedad asociada con esta incertidumbre del pasado, ¿no? Todo eso te va a llevar a un siguiente mal paso. Estamos bien. Y siempre uno tiene en la cabeza un ángel y un diablo. Debo hacerlo, debo cometer fraude, debo mentir, debo pasarme la luz roja, debo hacer fraude, debo copiar, no lo hagas, es malo. No mientas, mientes esta vez. Sí. Esta gente, ¿no? Un ángel, un demonio. Okay. Cuarto tema, publicación redundante. Publicación redundante. Hay varios términos. Uno es la publicación duplicada. ¿De qué se trata? El autor publica el mismo artículo en 2 o más revistas de manera idéntica o con pequeñas modificaciones. Esta maniobra el mismo trabajo. Eso se llama publicación duplicada. Hay otra forma que es la publicación fragmentada. Se fragmentan las muestras de un estudio o el análisis de los resultados para generar más de un artículo a partir de un trabajo que no debiera ser dividido, pues ello causa informaciones incompletas sin diferencia entre ellos. Por ejemplo, voy a investigar si en puro la hemoglobina es superior a 20 gramos por decilitro, por litro. ¿Okay? Mi tamaño de la muestra van a ser 50 personas que viven en puro.
Muy bien, empiezo la investigación y la publico. Pero luego me quedé puro y agregué 20 casos más. Lo mismo, con la misma metodología, y la publico en otro trabajo. La pregunta es, ¿y qué de nuevo tuvo esto? ¿Qué fue lo original? No sé si me estoy dejando entender. Es exactamente lo mismo, solamente que el tamaño de la muestra de 50 inicialmente lo llevaste a un tamaño de muestra de 70. Pero es exactamente lo mismo. Ese trabajo original nunca debe ser fragmentado. A eso se refiere esto, ¿no? Esa es otra forma de cometer una publicación redundante. Eso está de más, es redundante. Y finalmente está la publicación inflada. A un estudio ya publicado se le agrega casos adicionales generando un nuevo artículo, pero sin que se magnifiquen los resultados anteriores. Muy parecido a lo anterior. Pequeñas sutilezas. ¿Qué pasa acá? Duplicación, la relación entre duplicación y la ética. En los siguientes casos, la duplicación no se considera una falta ética. Ojo, ¿cuáles son esos casos? Número uno, los editores de esas 2, 3, 4 revistas se pusieron de acuerdo. Oye, este trabajo ya lo publicaste tú, yo también lo quiero publicar. Y también lo publicaste tú, pero yo también lo quiero publicar en revista. Nos ponemos de acuerdo, no es publicación duplicada. Los editores están de acuerdo, no se engañó a nadie. O los lectores son diferentes. Este trabajo lo publico en inglés, el otro trabajo, el mismo trabajo lo publico en sueco, y el mismo trabajo después lo publico en español. ¿Me dejo entender? Es el mismo trabajo, pero en un lado me leen en español, en Europa me leen en francés, y en China me leen en chino. Entonces, eso no es una falta ética. Los lectores son diferentes, no es una falta ética, no es una falta ética. O en otros casos, al pie de la página, se cita, ¿no? Este trabajo fue presentado en el simposio de la Asociación Psiquiátrica Peruana del año tal, con tal título. No es una falta ética. Ya fue publicado antes, en tal simposio, en tal revista. Ahora lo estoy publicando aquí, pero, ojo, estoy diciendo que ya fue publicado aquí y aquí y aquí. Eso es una falta ética. Muy bien. ¿Qué más tengo? Sigo con la misma historia. La pregunta clave es, esto de haber publicado en 2, 3, 4 revistas, ¿fue intencional o fue un descuido? Estoy tan olvidadizo que la verdad me había olvidado que ya lo había publicado hace un año en tal revista y lo he vuelto a publicar. Caray, ya estoy con principios de Alzheimer, me he olvidado. ¿Es intencional o producto del olvido? ¿Cuáles son los indicios de que a propósito lo he hecho? Por ejemplo, modifico el título, lo cambio un poquito, ¿es cierto? Invierto el verbo, invierto el adjetivo. Ese es un indicio de que yo sabía que estaba haciendo algo mal. O cambio el orden de los autores. En esta revista yo fui el primero, luego viene Pepe y luego viene María. En la siguiente publicación pongo a María primero, yo me pongo segundo y a Pepe tercero. Entonces cambio el orden de los autores, pero es el mismo trabajo, ahí hay trampa, ¿es cierto? Estoy duplicando un trabajo. O hay variaciones sutiles en el resumen, en la introducción de la metodología, ¿de acuerdo? La metodología se cambia un poco, pero es lo mismo. O se modifica la sección de referencias. En esta revista pongo 20 referencias, en la siguiente revista solamente pongo 16 referencias. Saqué 4. Pero eso no cambia de que es el mismo artículo, es una publicación duplicada. Pero he hecho esa pequeña trampa. O en la siguiente le agrego una referencia más.
uno se da cuenta cuando uno mira. Yo siempre le digo a los estudiantes y a los residentes, acostúmbrense a mirar las referencias. Generalmente cuando uno encarga un trabajo a un residente para una revisión de un tema, te dicen el título, te dicen el autor, te dicen la revista, más o menos el acta de qué se trató el trabajo, pero nadie lee las referencias. Y cuando uno se dedica a ver las referencias, uno se